Mateo capítulo 13, versos 44 al 46. Cuando usted lo encuentre, por favor, esté de pie para que en reverencia y unidad leamos juntos esta porción de la palabra del Señor. Amén. Leemos su palabra en el nombre del Padre y del Hijo y con la unción y guía del precioso Espíritu Santo. Amén. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Oremos al Señor. Padre, delante de ti estamos agradeciendo, Señor, tu misericordia, tu favor, tu presencia en este lugar. Señor, gracias porque tú conoces cuál es nuestra situación, nuestra condición, y en ti, Señor, hay una respuesta suficiente, Señor, para satisfacer toda nuestra necesidad espiritual, emocional y física, Señor. Hoy, Señor, queremos pedirte que en el poder de tu Espíritu podamos tener libertad en esta hora para oír tu palabra, Señor. Que abras nuestros oídos para que podamos oír, que abras nuestros ojos para que podamos ver, Señor, para que podamos, Señor, aprender lo que necesitamos aprender, corregir lo que necesitamos corregir, Señor, y sobre todo que seamos perfeccionados para llevar a tu nombre la mejor y mayor gloria, Padre. Oramos, Señor, para que todo aquello que esté menguando nuestra paz, inquietándonos, Señor, hoy, Señor, podamos dejarlo delante de ti. Tu palabra dice, Señor, que echemos en ti toda nuestra ansiedad, porque tú cuidas de nosotros, Señor. Que podamos ser fortalecidos en fe, creyendo que tú tienes el control y el cuidado de todas las cosas, Señor, y podamos tener libertad para recibir tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén. Puede tomar su lugar. Amén. Las parábolas del valor del reino es el título de la enseñanza de esta mañana. Y antes de que entremos a considerar el contenido de estas dos cortas pero muy discientes parábolas, quisiera señalar algo que nos va a servir mucho para entenderlas, y es que la palabra del Señor nos enseña que por nuestra naturaleza humana, caída y pecaminosa, todos los seres humanos estamos sujetos a una tremenda ignorancia, a una ignorancia que se evidencia en nuestra incapacidad de valorar las cosas de manera adecuada. Y esta ignorancia y esta incapacidad de valorar las cosas como deberíamos valorarlas significan para muchos seres humanos su condenación eterna. Significa para muchos seres humanos la perdición de su alma. Deseo ilustrar mi punto con la siguiente historia. Quizás usted ya la ha escuchado o ha escuchado variantes de esta historia, es muy conocida, pero es una historia acerca de un padre y un hijo. El hijo estaba saliendo de su casa a vivir su vida de manera independiente. Y el padre le dice, hijo, antes que te vayas, yo quiero darte un regalo. Y este regalo es un reloj que recibí de mi padre y que mi padre a su vez lo recibió del suyo. Pero antes de que tú te vayas con este reloj, yo quiero que tú vayas a ciertos lugares y preguntes cuánto vale ese reloj que yo te estoy dando. Entonces el hijo le pareció bueno y dijo, listo, padre, dámelo y yo voy. Entonces el papá le dijo, primero ve a una joyería allá en el centro de la ciudad y pregunta cuánto te darían por ese reloj. Entonces él fue a la joyería, preguntó, volvió con la razón y le dice, mira papá, por este reloj en la joyería me ofrecieron 400,000 pesos. Y es que es una suma razonable, es algo bueno, sirven, útiles. El padre dijo, ok, hijo, ahora, ¿qué te parece si vas a una casa de empeño y le preguntas a los señores de allá cuánto te dan por el reloj que te estoy dando? Y el hijo va y dice, listo, fue y preguntó, hizo la consulta y volvió con la razón. Me dicen, bueno papá, el tema es que allá en la casa de empeño vieron el reloj bastante acabado, viejo, rayado. Me dicen que solamente me dan 100,000 pesos por ese reloj, que pues también es algo que sirve, pero parece mejor negocio en la joyería. El padre le dice, ok hijo, ahora quiero que vayas al museo y busques al curador del museo. El curador es la persona experta de las cosas que entran al museo, y le preguntes a esta persona cuánto te darían por ese reloj. El hijo va y hace la consulta y vuelve a su casa con tremenda cara de asombro. Le dice, papá, no te imaginas la tremenda oferta que me acaban de hacer. El señor del museo me dijo que si nosotros decidimos que esta colección haga parte
de que este reloj haga parte de la colección de las antigüedades del museo están dispuestos a reunir por ese reloj hasta 100 millones de pesos. Bien, la mayoría de personas que utilizan esta historia la usan para decir que tú y yo necesitamos buscar los lugares y las personas que nos valoren adecuadamente. Pero yo no quiero hacer ese énfasis en esta mañana. Yo quiero que entendamos que tú y yo, por causa de nuestra ignorancia y de nuestro pecado, somos la persona de la casa de empeño, somos la persona de la joyería que no entiende el valor genuino y verdadero de las cosas. Y de eso se tratan estas parábolas. ¿Y por qué tú y yo no podemos entender el valor de las cosas? Mira lo que dice Juan, sin perder Mateo, porque lo veremos allí. Juan capítulo 1, versículos 9 al 11. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 9 al 11. La palabra del Señor dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué crees que lo único valioso que existe en esta vida, en esta creación, vino al mundo y el mundo no lo recibió? Porque después que Cristo vino a este mundo y manifestando el poder de Dios, manifestando la verdad de Dios, hizo todos los milagros que hizo todas las señales que hizo, resucitó y sus discípulos dieron testimonio de su resurrección, aún el mundo permanece en incredulidad y aún el mundo permanece menospreciando a Cristo. Bueno, la razón nos la da la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 4, verso 4. Dicen: los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La humanidad incrédula y la humanidad pecaminosa está sometida a la obra esclavizante de Satanás, que ciega su entendimiento, que ciega su mente, que ciega sus ojos, que les impide ver la gloria del evangelio de Dios, que les impide medir y valorar las cosas de manera adecuada. Así que en esta mañana tú y yo somos invitados a través de la palabra a pensar en lo siguiente: ¿qué es lo que nuestro corazón valora? ¿Qué es lo que nuestro corazón está atesorando? Y yo te animo a que recibas esta palabra para ti en esta mañana y no digas: ay, lástima, no vino fulanito, ojalá esté viendo la transmisión. Le voy a mandar el enlace de la predicación cuando acabe. No, es para ti y es para mí. ¿Qué es lo que nuestro corazón está valorando? ¿Qué es lo que nuestro corazón está buscando? ¿En qué nuestro corazón está buscando la felicidad, la seguridad, la paz, el gozo? Porque lo que nuestro corazón valora, lo que nuestro corazón atesora, eso es lo que buscamos. Y por medio de estas parábolas el Señor quiere señalarnos cuál es el incomparable valor del reino. Pero eso nunca lo vamos a poder ver si nuestro corazón no está atesorando lo que debe atesorar. Vamos a aprender 3 verdades hoy acerca del reino que nos hablan estas parábolas. Y la primera es que el reino de los cielos puede hallarte y puede ser hallado. El reino de los cielos puede hallarte y puede ser hallado. Vamos a refrescar un poco la memoria. Le damos de nuevo en Mateo capítulo 13, versos 44 al 46. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Estas 2 parábolas son muy parecidas, pero se distinguen en un punto, y ese punto es el modo en que estas personas hallaron ese valioso tesoro. Cada uno halló algo de un valor incalculable, de un valor grande que valía todo lo que tenían, pero no lo hallaron de la misma manera. El primer hombre que halló el tesoro lo halló casi que por casualidad. Él no se levantó esa mañana a buscar tesoros.
Él no se levantó esa mañana pensando, ¿dónde habrá un terreno? ¿Dónde habrá un campo? ¿Dónde haya un tesoro escondido? Voy a ir a buscarlo. No, él simplemente se levantó a vivir su vida. Se levantó a buscar lo que su corazón buscaba. Se levantó a hacer lo que todos los días hacía. Se levantó a hacer su rutina. Quizás estaba caminando hacia el lugar de su trabajo o quizás estaba trabajando. Pero la verdad es que en ese afán personal de buscar su propia comodidad, él halló este tesoro y lo pudo encontrar. ¿Sabes? Esta es una de las maneras en que muchas personas llegan al Evangelio, mientras realizan las actividades de su vida cotidiana, sin ninguna expectativa de lo que puede pasar, sin ninguna búsqueda de lo espiritual o de lo eterno. Mientras están ocupados en su vida, llega alguien a hablarles de Cristo. O tal vez escuchan una enseñanza en televisión o en internet, o les llega un devocional a su celular y lo oyen, y entonces, sin buscarlo, encuentran o son encontrados por Dios y por su reino. Lo que nos enseña esta parte de la parábola, hermanos, es que no hay ninguna condición previa para apartarnos del pecado y volvernos a Cristo en fe. Que una persona no tiene que convertirse en algo más antes de llegar a Cristo, y que puede venir de donde quiera que venga y de donde quiera que esté. Y esto tiene que acabar con uno de esos argumentos que Satanás levanta en la mente de muchos que dicen, sí, yo voy a buscar de Dios, pero primero me voy a arreglar. Sí, yo voy a hacer las cosas bien, yo me voy a comprometer, yo voy a servir un ministerio, pero antes de eso yo tengo que cambiar ciertas cositas. Yo tengo que dejar ciertos hábitos, yo tengo que cortar con ciertas relaciones. Cuando yo haga eso, entonces voy ahora sí a comprometerme con Dios. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que ningún ser humano tiene la capacidad de mejorarse a sí mismo. Que ningún ser humano tiene la capacidad de dejar esas cositas, ni de cambiar esas cositas. El único que nos puede transformar es el Señor Jesucristo. Por eso tienes que venir a Él como estás. Sin dar más largas al asunto. ¿Sabes? Ser hallado por el reino de Dios es lo que le ocurrió al apóstol Pablo. Esa mañana, cuando él se levantó, él no estaba buscando a Jesús. Todo lo contrario, él estaba persiguiendo a Jesús. Él no se levantó esa mañana queriendo buscar a Cristo y agradar a Cristo. No, él se levantó esa mañana queriendo perseguir cristianos. Y iba con todo su ímpetu, iba con toda su fuerza, con toda su energía, con toda su determinación a perseguirlos. Pero Cristo salió a su encuentro y cambió y transformó su vida cuando él no lo estaba buscando. En Juan capítulo 4 encontramos la historia de la mujer samaritana, que también fue ese día y estaba esperando el horario donde nadie estuviera en ese pozo, para no tener que ver de la cara a nadie, para no dar cuentas a nadie, y fue a buscar agua a mediodía, donde nadie iba a buscar agua a esas horas en el pozo, y fue a buscar el agua que calmaría su sed física, pero buscando el agua material, el agua eterna la encontró y la transformó. Lo mismo sucedió con el ciego de nacimiento en Juan capítulo 9. Allá la Biblia nos dice que Jesús estaba pasando con sus discípulos y vieron un hombre que todo el mundo sabía a su alrededor que había nacido ciego, y le preguntaron a Jesús: Señor, ¿quién nació ciego? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y sabes, hay un detalle súper importante que a veces se nos pasa en la historia, y es que este ciego no pidió ser sanado. Este ciego no estaba buscando a Jesús, ni siquiera sabía quién era Jesús. Pero en medio de su ceguera y en medio de su mendicidad cotidiana, Cristo lo encontró, untó barro en sus ojos, lo mandó al estanque de Siloé, sanó su ceguera, y cuando él volvió se encontró de nuevo con él, lo adoró, se le reveló como el yo soy y halló salvación. Ese es nuestro Dios. Dale la gloria al Señor. Y como ellos, muchos a través de los años y de la vida cristiana son los que el Espíritu de Dios ha convencido en momentos en los que no era su motivación ni su deseo buscar de Dios. Yo estoy seguro que muchos de los que están aquí presentes y también muchos de los que nos ven pueden decir: yo soy de esos que yo no andaba buscando a Dios, yo no lo estaba buscando a Él, pero Él en su gracia me encontró, Él en su gracia me alcanzó. Y eso es lo que esta parábola
nos enseña, o esta parte de la parábola del tesoro escondido. Pero por otra parte, la segunda parábola nos muestra a un hombre cuya vida laboral se trataba de buscar con diligencia eso que él finalmente encontró. Y cuando entendió su valor, dice que él vendió todo lo que tenía y compró esta perla de gran precio. Es la representación de otros que llegan al reino de Dios, que buscan de Dios durante muchos años de su vida, que saben dentro de ellos que hay un camino de verdad, que hay un sentido en la vida, que hay un sentido en la eternidad, y lo van buscando y prueban filosofías y prueban manera de pensar y prueban religiones hasta que por fin lo pueden encontrar. El ejemplo de esto en la Biblia es el eunuco etíope de Hechos capítulo 8. Era un hombre que vivía en Etiopía, que queda ¿en qué continente? Estudiosos de la geografía. ¿Dónde queda Etiopía? En África. ¿Cerca de Jerusalén o lejos? Lejísimos. Y en ese tiempo, mucho más lejos. Pero estando allá, él abrazó la fe judía y él fue hasta Jerusalén para adorar en el templo. Y saliendo de esa práctica judía de adorar en el templo, iba por el camino de nuevo hacia Etiopía, y él no iba mirando el panorama y el paisaje, no, él iba haciendo ¿qué? Concentrado en la escritura, leyendo la escritura. Y nos dice la Biblia, él no entendía lo que estaba leyendo, pero seguía leyendo, porque estaba buscando, porque estaba anhelante. ¿Y sabes qué hizo el Espíritu Santo? Lo llevó a Felipe, a donde estaba este eunuco, para que le explicara lo que estaba leyendo. Se convirtió al Señor, se bautizó, y la palabra dice allá en Hechos 8:39 que después de que se bautizó, el Espíritu Santo arrebató a Felipe, se lo llevó a otro lado, y el eunuco etíope siguió gozoso su camino. Fue un hombre que siguió buscando y buscando hasta que encontró. Otro testimonio de la palabra del Señor en Hechos capítulo 10, la vida de Cornelio, que era un hombre que no tenía nada que ver con el pueblo judío, pero la Biblia dice que era temeroso de Dios, que hacía limosnas al pueblo y que oraba a Dios siempre. Personas que anhelan el reino de Dios, personas que buscan de Dios. ¿Y sabes qué hizo Dios? Tuvo que transformar la vida de Pedro, la manera de pensar del apóstol Pedro, que si fuera por sí mismo jamás se hubiera juntado con un gentil, para nada, con alguien que no hubiese sido judío, para nada. Porque para él y como para todos los judíos de su época solamente eran leños para el infierno, nada más. Oh, pero Dios en su misericordia y en su amor transformó a Pedro para que fuese a la casa de Cornelio a predicar el evangelio, y él y toda su casa se convirtieron y fueron hallados y hallaron lo que estaban buscando. La gentil Lidia en Hechos 16, los judíos de Berea en Hechos 17, 10 al 12, que dicen que todos los días iban a las escrituras y escudriñaban lo que Pablo les estaba enseñando a ver si eso era verdad. No cada 8 días, no cuando Pablo los llamaba, todos los días buscaban y buscaban. Iglesia, es vital que nunca dejemos de buscar. Es lo que dice la palabra en Mateo capítulo 7, versos 7 al 11. Mateo capítulo 7, versos 7 al 11 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. En Salmo 145, verso 18, la palabra del Señor dice que Jehová está cercano a todos los que le invocan sinceramente y genuinamente. Entonces yo creo que en este punto es necesario que tú y yo nos preguntemos: ¿qué es lo que estamos buscando que no hemos hallado a Cristo? Porque Dios no miente, porque la palabra no miente. Y si la palabra dice que si tú y yo buscamos vamos a hallar y no lo hemos hallado, es porque no estamos buscando lo que debemos buscar, porque no estamos pidiendo lo que debemos pedir, porque nuestro corazón está aferrado a cosas que no tiene por qué estar aferrado. Pero sea como fuere que lleguemos al reino de Dios siendo hallados por Él o hallándolo por buscarlo,
Lo importante, iglesia, es que lleguemos al reino de Dios, que seamos encontrados por el Señor. Segunda verdad, el reino de los cielos te llena de gozo. Volvamos a nuestras parábolas en Mateo capítulo 13, el verso 44. Dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Aquel hombre que encontró ese tesoro en ese campo fue lleno de gozo por lo que había encontrado. Y él se llenó de gozo cuando encontró lo que había encontrado antes de que le perteneciera a él. El gozo no fue después de que él compró el campo. Él dice, no, él se gozó de haber encontrado lo que encontró. Y gozoso se fue a vender todo lo que tenía y a comprar aquel campo. ¿Sabes? La palabra del Señor es clara en enseñarnos que el gozo es un valor prioritario en el reino de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el gozo es un anhelo básico del corazón de todo ser humano. Les decía yo esta mañana, años antes de Cristo, la filosofía griega descubrió que el agua moja. Y dijeron, la razón del hombre es la felicidad. Lo dijo Sócrates, lo dijo Aristóteles, lo dijo Platón. El hombre vive por ser feliz, busca la felicidad. ¿Sabes? El gozo es la base, es la raíz de los que todos los demás deseos se alimentan. A muchas personas les gusta comer porque la comida les da alegría, les produce satisfacción, los hace sentir saludables. A otros les gusta tener dinero porque las cosas que quieren comprar con ese dinero los hacen sentir alegres, los hacen sentir gozosos. Otras personas acumulan dinero porque el tener eso allá guardado les da un sentido de confianza y de seguridad y de gozo y de alegría, y eso es lo que atesoran. Otras personas son gozosas en su miseria porque hayan alegría en sentir lástima de ellos mismos y que otros les sientan lástima. Pero sabes, cualquier gozo, cualquier alegría, cualquier razón, cualquier satisfacción que tú y yo busquemos fuera de Cristo es temporal y es decepcionante. Jamás nos va a llenar. ¿Sabes qué quieren las personas que viven por el dinero y tienen mucho dinero? Más dinero. Porque jamás es satisfactorio. Pero sabes, el único gozo verdadero y eterno es el que tú y yo hallamos en Cristo y en su Rey. Solo en Él está la satisfacción. Solo en Él está la llenura completa. Solo en Él está el sentido de realización, de confianza y de paz que nada va a cambiar, que nada va a perturbar. Solamente en Él tenemos este gozo porque es que Él nos creó para Él. Y solo en Él somos plenos. Sabes, Dios quiere que tú y yo experimentemos, conozcamos, experimentemos y reflejemos el gozo de Dios. Conozcamos, experimentemos y reflejemos el gozo de Dios. El Señor Jesús dijo allá en Juan capítulo 15, desde el verso 1 al 11, después de enseñar todo lo que les enseñó a sus discípulos acerca de depender de Él, de permanecer en Él, de amarlo a Él, de dar fruto, dijo: estas cosas yo les he hablado con un propósito, para que mi gozo sea cumplido en ustedes y su gozo sea cumplido. Más adelante en el 16:24 les dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Primera de Juan capítulo 1 verso 4, él dijo: estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Mira lo que escribió Pablo en Romanos capítulo 14 verso 17.
Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y un poco más adelante, ahí en Romanos capítulo 15, verso 13, Pablo escribe, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo. Sabemos según Gálatas capítulo 6 que una de las dimensiones del fruto del Espíritu es el gozo. Iglesia, ten en cuenta esto. Dios no nos ha dado los invaluables tesoros de su salvación en Cristo Jesús para que tú y yo vivamos vidas frustradas, para que tú y yo vivamos en desesperanza, en desesperación, en angustia, en desconsuelo, en depresión. No es ese el propósito del Señor. No te dejes engañar, ¿sabes? Hay personas que piensan que por cultivar y aumentar preocupaciones reflejan más madurez. No, yo aquí preocupado con tantas cosas, usted sabe. La cantidad de rollos aquí en mi cabeza, no, la familia, la empresa, el país, no, Venezuela ahora en ese rollo con Estados Unidos, ¿no? Soy muy serio, soy muy responsable. No. No es así. Dios nos ha salvado y nos ha dado las inmensas riquezas de su gracia para que tú y yo podamos conocer un gozo verdadero, experimentar un gozo verdadero y reflejar un gozo verdadero. Que otras personas puedan ser capaces de ver. Entonces pregúntate en esta mañana, ¿has hallado ese gozo? ¿Lo has experimentado y lo reflejas? ¿Será que las otras personas a tu alrededor pueden ver tu gozo que has hallado del reino de Dios? ¿O solo pueden ver tu amargura? ¿Solo pueden ver tu depresión? ¿Solo pueden ver tu queja? ¿Por qué será que tú y yo no experimentamos, no conocemos de forma experimental este gozo? No creas que es porque la cantidad de gozo del reino de Dios como que se les repartió a otros y a mí no me tocó. Y sí, yo soy salvo y sí, yo soy hija de Dios, pero yo no sé, a mí no me tocó gozo. Yo lo que tengo unas penas, unas tristezas, unas angustias que usted no se imagina. ¿Sabes cuál es el problema? Lo que está cultivando nuestro corazón, lo que estamos enfocados. Y a eso es a lo que nos lleva el tercer punto en esta mañana. El reino de los cielos es lo único por lo que vale la pena darlo todo. ¿Qué pasó con estos hombres? Con el que halló el tesoro y con el que encontró esta perla preciosa. Llenos de gozo, vendieron todo lo que tenían con tal de alcanzar lo que habían encontrado, con tal de encontrar, de poder hacerse a ese tesoro que habían encontrado. Ahora yo quiero que tú y yo entendamos algo. No hay nada, no hay un gramo de bondad, ni de piedad, ni de santidad, ni de obediencia de ningún ser humano que tenga valor para comprar la salvación. La salvación no se compra y de eso no se tratan estas parábolas. Y si tú estás, o cuando las leíste pensaste, sí, hay que darlo todo para poder ser parte del reino de Dios y entonces yo voy a darlo todo para que Dios me salve. No, no funciona así. Mira lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 y en Tito capítulo 3, verso 5. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice, porque por gracia, y si tú tienes tu Biblia, por favor, subraya esas dos palabras, por gracia, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede gloriarse de hacer ninguna obra que lo salve. Mira lo que dice Tito, capítulo 3, verso 5, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.
Entonces, iglesia, ten claro que en ningún grado se trata de comprar la salvación, que en ningún grado se trata de adquirir la salvación por tu esfuerzo o por el mío. Pero sí nos está hablando la Biblia de un tipo de transacción, de algo que se encuentra y algo que se vende para comprar eso que se encontró. Pero esto no es nuevo. Mira lo que dice Isaías capítulo 55 verso 1. Isaías capítulo 55 verso 1 dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Sabes de qué está hablando eso? De la salvación. De la salvación. Y parece algo ilógico. Señalaba hace un momento el hermano: ¿cómo así que la Biblia me dice que si no tengo plata vaya a comprar algo? Pero es que no tengo dinero. No, y es que si así lo tuvieras no te alcanzaría. Así te perteneciera a ti todo el oro del mundo, no te alcanzaría. Todo el oro del universo no te alcanzaría. Porque la salvación es algo invaluable, iglesia. El reino de los cielos es algo invaluable. Pero entonces, ¿de qué se trata esto? Sabes, esta transacción económica de estas dos parábolas y del texto en Isaías es una representación de nuestra transacción espiritual en la rendición, en nuestra obra de salvación. El pecador renuncia a todas las cosas sin valor que posee, mientras recibe gratuitamente todas las cosas del valor incalculable que Dios le da en Cristo Jesús. Cualquier persona que diga que cree en Dios, que cree en Cristo, que es hijo de Dios, que es hija de Dios, y que no tenga en su corazón la disposición de renunciar a todo lo que es y todo lo que tiene, es una persona que no ha sido salva. Y esa profesión de fe que hace no vale la pena, no sirve de nada. Mira lo que pasó con el Señor Jesús en Mateo capítulo 8, versos 20 en adelante. Mateo capítulo 8, verso 19 en adelante, y dice: y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo: ay, te estaba esperando. Qué bien. ¿Sabes qué le dijo Jesús? Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ese es el Dios de la palabra. Ese es el Dios de la Biblia. Es lo que dice Lucas capítulo 18. Verso 22. Y Jesús, oyendo todo esto, le dijo a un joven rico que se le había acercado a decirle cómo iba a ser salvo. Y él le dijo: guarda los mandamientos. Y él dijo: todo lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo todo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se llenó de gozo, porque era la respuesta que estaba esperando. ¿Sabes qué hizo este joven? Se puso triste. ¿Sabes? Estos son solamente algunos de muchos ejemplos de hombres que llegaron donde Jesús, pero no a buscar a Jesús. Y por esa razón es que Cristo los disuade de seguirlo. Porque este hombre que viene y le dice: Señor, yo te voy a seguir, y él dice: pues si quieres sígame, pero yo no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza, no tengo ninguna propiedad, no tengo nada que ofrecerle, material, físico, aunque todo le pertenece a él.
Pero el problema es que tu corazón no está buscando lo que debe buscar. Y después llega este hombre que le dice, Señor, yo te voy a seguir, pero déjame enterrar a mi padre. Y cualquiera de nosotros hubiera pensado, bueno, Jesús es amor, compasivo, comprensivo, misericordioso. Pues hombre, si tiene que ir a enterrar a su papá, vaya, entiérrelo. ¿Qué tiene? Celebre el funeral y vuelve. ¿Sabes? Algunas interpretaciones entienden que lo que este hombre le estaba diciendo a Jesús es que su padre todavía estaba vivo y de buena salud. Y él solamente estaba esperando que su padre muriera, recibiera la herencia, la seguridad de su herencia, y después en esa seguridad sí quería ir a seguir a Jesús. Esa es una interpretación. Otra interpretación dice, no, efectivamente iba a celebrar el funeral y Jesús le dijo que no, porque ¿sabes cuál es el tema? Que estas personas, ellos dos, estaban poniendo por encima otras cosas que a Jesús. Cuando tú y yo nos acercamos a Jesús, encontramos a Jesús, somos encontrados por Él y entendemos el valor de Jesús, podemos entender que no hay nada que valga nada en comparación a Jesús. Nada vale nada. Iglesia, la renuncia total a todo lo que somos, a todo lo que tenemos, es algo absolutamente necesario y es algo absolutamente inevitable cuando de verdad estamos buscando a Jesús. Pero cuesta mucho y es muy alto cuando nuestro corazón está atesorando otras cosas. Cuando nuestro corazón está valorando otras cosas. ¿Sabes? Jesús fue continuamente insistente en decir que si alguien quería ser su discípulo, que si alguien quería servirlo, tenía todos los días que negarse a sí mismo, tomar su cruz y entonces seguirlo. Eso está en Mateo capítulo 16, verso 24. Toma tu cruz. La cruz es renunciar a todo. En Lucas 14, 28 al 33, Él dijo, el que ame su vida la va a perder, pero el que pierda su vida por mi causa la va a hallar. Jesús está diciendo, tienes que amarme más que a tu misma vida y estar dispuesto, si es necesario, a dar tu vida por mí, si es que de verdad quieres seguirme. Esto lo entendieron los discípulos de Jesús. ¿Sabes cómo murieron los 12 apóstoles? Todos y cada uno de ellos, excepto el apóstol Juan, todos fueron martirizados por causa del evangelio, por causa de Cristo. Pero ellos entendieron, mi vida no vale tanto como vale Cristo Jesús. Estuvieron dispuestos a dar su. Sabes, la persona que no rinde su antigua vida nunca tendrá una nueva vida. Yo sé que muchas veces se han preguntado, ¿por qué será que yo no cambio? ¿Por qué será que yo lo intento? ¿Por qué será que llevo años, que llevo décadas y sigo igual, reacciono igual, deseo lo mismo, pienso lo mismo? ¿Por qué no estoy cambiando? ¿Por qué no estoy siendo transformado? Tienes que evaluar tu corazón a la luz de la palabra del Señor esta mañana y considerar si es que acaso te estás aferrando a esas cosas de las que dices que quieres cambiar, pero no quieres soltar. Porque has encontrado o has querido encontrar en ellas tu seguridad, tu sentido de valor, tu sentido de confianza. Y por eso estás ahí aferrando cosas que son basura, que no valen nada. Acompáñame por favor al libro de Filipenses capítulo 3. Es uno de mis textos favoritos de la palabra del Señor. Filipenses capítulo 3. Desde el verso 4 y hasta el verso 6. La palabra dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne,
Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Mírame acá. Lo que Pablo está expresando acá, está mostrando aquí, es su hoja de vida, es su currículum, es lo que él había atesorado. Una hoja de vida totalmente intachable, totalmente envidiable, totalmente deseable. Cualquier judío del primer siglo quisiera poder contar con una hoja de vida como la que Pablo presenta acá. Pablo dice, mira, si alguien tiene de qué gloriarse, de qué dárselas, de qué enorgullecerse, ese soy yo. Y comienza a dar razones por las cuales él podría enorgullecerse. Ahora, yo quiero que en esta mañana, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, tú pienses en cuáles son las cosas que tú te enorgulleces. ¿Cuáles son las cosas por las que tú trabajas? ¿Cuáles son las cosas por las que tú te esfuerzas? ¿Cuáles son las cosas que quieres mostrar? Mostrarle a otras personas, mostrarle a tu familia. Que en la reunión de fin de año, que en la reunión cuando me vean, cuando me encuentre con X o Y persona, yo le puedo decir, mira lo que he conseguido, mira lo que tengo, mira lo que he comprado, mira cómo están mis hijos, mira cómo está mi hogar, mira cómo está mi esposa, mira cómo está mi cuenta, mira cómo están mis títulos profesionales. ¿En qué es lo que estás enfocado? ¿Qué es lo que has querido buscar? Pero sabes, en la vida de Pablo, Dios puso un pero que tú y yo necesitamos tener también. Y está en el verso 7. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Sabes por qué había trabajado el apóstol Pablo? Por su propia justicia. Porque otros al verlo pudieran decir, allá va un hombre justo, allá va un hombre irreprochable, allá va un hombre que cumple todas las cosas de la ley, allá va un hombre de renombre, allá va un hombre de autoridad, allá va un hombre de poder, allá va un hombre con estatus, allá va un hombre que debe ser el hombre que todos deberíamos ser. Por eso Pablo había trabajado toda su vida. Por eso se había esforzado en cumplir la ley a cabalidad, en guardar muy bien y conocer muy bien su linaje, para poder mostrarle a otros su propia justicia. Pero ¿sabes qué pasó? Que Cristo llegó a su encuentro. Y cuando él fue encontrado por Cristo, él dijo, todo esto por lo que he trabajado, todo esto por lo que me esfuerzo, todo esto que quiero que los demás vean en mí, no vale nada, es basura. Y hubo un cambio, hubo una transformación en su corazón, en lo que su corazón deseaba, en lo que su corazón valoraba, en lo que su corazón quería y en lo que su corazón atesoraba. Sabes, Pablo pudo decir, sabes, ya no estoy trabajando, ni esforzándome, ni sufriendo, ni sudando, ni aquí enfocado en hacer que otros vean mi justicia propia, que yo me he construido a base de mi esfuerzo, de mi sacrificio, de la inversión de mi dinero, de mi conocimiento, de mi compromiso, de mi disciplina. Nada de eso me vale para nada. Él pudo decir simplemente, no me importa, solamente hay una cosa que me importa,
Y no es cuando los demás me vean, es cuando Él me ve a mí. Y Él dijo: yo voy a vivir y me voy a esforzar y me voy a sacrificar y me voy a trabajar y voy a dar mi vida por una sola cosa: que cuando Él me vea a mí, no me vea en mi propia justicia, sino que me vea a mí en la justicia de Cristo, por la cual Él me halló a mí. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Yo te pregunto esta mañana: ¿qué es lo que tu corazón atesora? ¿Qué es lo que tu corazón ama? ¿Por qué te mueves a trabajar? ¿Por qué te esfuerzas? ¿Qué estás esperando que otros vean o digan de ti? ¿Por qué esperar de otros? ¿Por qué ser un espectador? Sabes, esta mañana en la oración yo decía: Señor, ¿cuántas personas te tuvieron de frente en tu encarnación y sus ojos te vieron? ¿Cuántas manos te saludaron? ¿Cuántos brazos te abrazaron? Pero ¿cuántos de esos fueron corazones que, aunque te tuvieron ahí, te escucharon, te abrazaron, te saludaron, te perdieron, te dejaron pasar? Porque sus corazones estaban aferrados a las cosas de este mundo. Simplemente porque amaban más las riquezas, porque amaban más el dinero, porque amaban más sus relaciones, porque amaron más su reputación, porque amaron más su fama, porque amaron más lo que su corazón te había esforzado toda su vida por construir. Y cuando la vieron a Él y vieron lo que su corazón había construido, dijeron: no, el costo es muy alto, yo me quedo con esto. Qué pérdida, qué ruina. Perder lo eterno por aferrarte a lo temporal. Cambiarlo a Él por agradarte a ti mismo, a ti mismo. Ponte sobre tus pies y oremos al Señor. Yo te invito a que ores y dejes que el Espíritu Santo te pueda redarguir. Ora con humildad delante del Señor. Reconoce tu necesidad, reconoce tu ignorancia, reconoce tu debilidad, reconoce tu idolatría, reconoce tu condición, reconoce tu perdición. Señor, tu palabra dice que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Señor, y solamente tú conoces el real estado de nuestro corazón. Solamente tú conoces lo que realmente estamos atesorando. Solamente tú conoces lo que realmente es la prioridad de nuestra vida, Señor. Y yo te pido que por tu misericordia y por tu gracia, Señor, no nos permitas quedarnos en nuestro orgullo, en nuestra ignorancia, en nuestra autosuficiencia. Señor, yo te pido que por tu gracia no nos permitas hacer las cosas por motivaciones equivocadas, con
deseos equivocados, Señor, de querer figurar, de querer tener una seguridad, de querer que otros nos vean, que otros nos miren. Señor, yo oro para que nuestros corazones sean hoy transformados. Señor, que tú puedas poner en nuestra historia el mismo pero que encontró Pablo en su historia. Y que nosotros también podamos decir un día: mira, yo trabajaba por la validación de los demás, vivía por el amor de los otros, vivía por el dinero, vivía por las cosas de este mundo, vivía por tener estatus, vivía por la aceptación de mi familia. Pero todo eso que yo valoraba un día, hoy lo tengo por basura, porque encontré o fui encontrado por un tesoro invaluable. Por el que vale la pena dejarlo todo. Oh, clama al Señor en esta hora. Dile: Señor, sé tú el primero, por favor. Sé tú mi valor, sé tú mi tesoro, sé tú lo que amo, sé tú lo que busco, Señor. Líbrame de toda distracción, líbrame de todo tu engaño, Señor. Enamórame de ti, apasioname por ti, Señor. Que yo pueda hoy, Señor, ir delante de ti y rendirlo todo lo que soy, Señor. Y poder ver lo que antes no podía ver. El tesoro invaluable que eres tú. ¿Qué tal si oras y le dices a Él: Señor, quiero atesorarte solo a ti? Señor, perdóname. Perdóname porque hasta hoy he atesorado otras cosas, me he esforzado por otras cosas, Señor. Pero hoy quiero, Señor, volverme a ti. Que mi corazón se vuelva a ti. Ora, dile: Señor, yo no quiero ser un espectador, Señor, de tener solamente información en mi cabeza acerca de ti. Yo quiero experimentarte a ti, Señor. Yo quiero ver tu reino. Yo quiero ver tu gloria. Yo quiero entender tu valor, Señor. Llevas delante del trono, muestra tu belleza. Quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza. Quiero ver tu rostro. Señor, yo te anhelo solo a ti. Llévame. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza. Quiero ver tu rostro. Llévanos, Señor, a tu presencia. Muéstranos el valor, Señor. Como estos hombres de estas parábolas pudieron ver el invaluable valor de ese tesoro, el invaluable valor de esa perla, Señor. Nosotros podamos ver tu invaluable valor y entender que eres lo único que vales, Señor. Que vales todo lo que somos, que vales todo lo que tenemos y más. Que podamos rendir hoy, Señor, lo que antes no habíamos rendido. Que podamos soltar aquello a lo que nos habíamos aferrado, Señor, y hallarte a ti, Señor. Y que nuestro corazón busque, Señor, solamente ser hallado en Cristo.
Yo solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. Vamos, levanta un clamor en esta hora, iglesia. Yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti. Dirige nuestro corazón a ti, Señor. Yo solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Solo a ti, Jesús. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Danos, Señor, corazones apasionados por ti, corazones que amen lo único que vale la pena amar, Señor, que atesoren lo único que vale la pena atesorar. Señor, que hoy podamos soltar, dejar todo aquello, Señor, que nos estorba, que nos impide verte. Podamos, Señor, comenzar a buscar de todo corazón, ser hallados en ti. Que un día en la eternidad, Señor, tú puedas decir de nosotros que estamos en tu Hijo, que estamos en Cristo, que nos ves en su justicia, en su perfección, en su santidad, para la gloria de tu nombre. Oramos dándote gracias. Amén. Amén. Yo quiero hacer una invitación para las personas que hoy nos acompañan quizá por primera vez, que por primera vez han oído el Evangelio y que no han entregado sus vidas al Señor y que desean hacerlo hoy, y que hoy por el Espíritu Santo entienden y anhelan atesorar lo que vale la pena atesorar, que es Cristo Jesús. Si hay alguien acá, yo quiero que levante su mano. Queremos orar por usted en esta mañana. Gloria al Señor. Hay 3 personas aquí, dale la gloria al Señor. Quiero pedirle a los pastores, Pastor Israel, Pastor Clarita, diríjanse por favor a donde ellos están, y la iglesia vamos a orar por ustedes. Los pastores les van a dirigir en una oración. Ahí donde estamos, por favor, cierre sus ojos y oremos por ellos. Señor, delante de ti estamos. Tu palabra dice, Señor, que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Señor, hoy oramos para que ese gozo de tu corazón, ese gozo de tu obra sea hoy cumplido, Señor. Hoy oramos, Señor, por estas vidas, por estos corazones, rogando, Señor, que ellos sean afirmados en tu reino, Padre. Oramos, Señor, para que ellas puedan, Señor, ser transformadas en su corazón, para que tú marques, Señor, en sus vidas un antes y un después. Señor, y si hay corazones aquí que quizá no levantaron su mano, pero en su corazón están tomando hoy esta decisión, hoy oramos, Señor, para que tú traigas libertad, para que tú traigas salvación, para que tú traigas transformación, para que tú traigas esperanza y traigas gozo, Señor. Hoy oramos, Señor, para que ellos sean, Señor, llevados, trasladados a tu reino, Señor, como dice tu palabra, y sean afirmados en tu mano. Tu palabra dice, Señor, que los que están en tu mano, nada los arrebatará de allí. Te damos gracias, Señor. Oramos por su salvación, creyendo que la buena obra que tú comienzas, la perfeccionas en sus vidas hasta el final. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén.